progress. Grabando. Muy bien. Bueno, pues esta es nuestra segunda sesión del ciclo dedicado a la virtud de la esperanza. Y como lo vimos en la sesión pasada, la gran pregunta que hoy vuelvo a repetir: ¿en qué tienes fincada, en qué tienes consolidada o en qué tienes puesta tu esperanza? Y la vez pasada estuvimos analizando diversas pseudociencias, diversas creencias, en donde una mayoría de personas incautas, ignorantes e ingenuas, por decirlo menos, tienen puesta su fe, y lo peor, que es lo que nos ocupa en esta serie de sesiones, su esperanza. Pero hoy me voy a referir a un fenómeno más grave, más preocupante y que puede estar mucho más cerca de nosotros que lo que creemos. De hecho, la plática con 3 familias a las que, revisando quienes están hoy por aquí, que son 56 personas, y 3 de ellas, 3 de estas familias que hoy nos acompañan, se han quejado de cosas como la siguiente: no, pues en mi parroquia el cura sabe que fulano y mangano son homosexuales, varones, y comulgan con total descaro y protección del señor cura, que no les dice nada. Y ellos expresan su esperanza de que la iglesia se reforme, se ponga a tono con el lenguaje del mundo, con la ideología de género, hoy tan de boga en el planeta Tierra, particularmente en México, por sin descartar otras naciones donde tal vez sea más feroz. Dicho como un paréntesis, aguas con la marcha del martes 8, ¿sí? O sea, mañana va a haber muertos y heridos y muchos daños materiales, porque las feminazis están llenas de grupos parecidos a los que ayer atacaron en el estado Corregidora. Así que lo que pase mañana tendrá muchísimo que ver con la ideología de género. Pero bueno, volviendo al punto de la falsa puesta de esperanza en que este par de homosexuales y otros muchos, porque en esa iglesia son muchos, tiene puesta su esperanza en que la iglesia entre en lo que se conoce con el nombre de ayornamiento, que en italiano quiere decir ponerse al día. Una iglesia ayornada, es decir, puesta al día con las tendencias de moda, es la gran esperanza de las parejas homosexuales que esperan que un día la iglesia declare oficialmente que la homosexualidad práctica es un camino de salvación. Pero no con que lo diga el arzobispo primado de Alemania, que ya lo dijo en recientes días, o algún obispo gringo medio despistado en comparación a los demás obispos norteamericanos, que son bastante ortodoxos. Y mucho menos que lo diga un fanático, protector, una especie de narcoterrorista al interior de la iglesia, al que no han expulsado ni excomulgado, y de esto sí es responsable el Papa, que se llama James Martin, dedicado a repetir a diestro y siniestra de las bondades de la maravillosa que es la vida homosexual, y lo acaba de decir ayer en un comunicado: cuando hay lealtad entre la pareja, es un camino a la gloria eterna. No, no se conforman con eso los que tienen puesta su esperanza en el ayornamiento de la iglesia. Desean fervientemente y, dentro del tema, usando la palabra correcta, esperan, cultivan una falsa esperanza, tienen puesta su esperanza en que un día pronto, no muy lejano, cuando menos antes de que ellos mueran, en general son parejas jóvenes, porque parejas adultas de homosexuales difícilmente las hay. La mayoría se mueren muy pronto, antes de los 50, llenos de enfermedades, SIDA, depresión, lupus eritematoso, COVID, qué sé yo, e infecciones de carácter sexual.
pero los jóvenes esperan con particular, digamos, tenacidad, con particular esperanza, poniéndola yo entre comillas, que un día pues la iglesia entre en ayornamiento. Les tengo una mala noticia a ellos y una excelente noticia a nosotros. Y esta noticia es que la Santa Madre Iglesia nunca va a defeccionar. La Santa Madre Iglesia va a sostener su doctrina milenaria hasta el final de los tiempos, tope en lo que topare. El mismísimo débil y frecuentemente errático Papa Francisco, que si bien no ha cometido herejías, sí ha cometido errores serios, lo dijo muy claramente ya hará un año, en abril del 2021, cuando le preguntaron sobre el tema, no en el vuelo de un avión ni en un paseo por ahí en alguna ciudad europea, sino en la Curia Romana. Con toda seriedad, con toda firmeza dijo, mi respuesta es solo una y muy simple. Varón y mujer nos creó. Punto. Y se fue. Ya. Roma loquitur causa finita, decían los viejos combatientes cuando había discusiones entre herejes y ortodoxos y seguidores de la Iglesia. Roma loquitur causa finita, en latín quiere decir Roma habló, Roma loquitur, Roma parló, Roma dijo, causa finita. La cuestión se ha terminado. Entonces, cuando el Papa dice varón y mujer nos creó, pues causa finita. Ya no hay nada más que decir. Pero aún así, estos esperanzados, ingenuos sujetos, por llamarles así, de última manera, aquí nos dice Hugo y Carla que la última de James Martin es referirse a Dios como ella. No, bueno. Ahora resulta que Dios es marica, ¿no? Dios es ella. Dios tiene sexo. No, bueno, aparte de una herejía y una irreverencia, pues es una solemne estupidez por no usar el muy sonoro léxico mexicano que le tocaría, ¿no? Que es ese famoso léxico de un cruce de panda con conejo. Bueno, volviendo a la cuestión, entonces, sí me entendiste y hasta te mueres de la risa. ¿Oh? Los que no lo hayan entendido luego me lo preguntan. Me va a dar un poco de pena explicárselos, pero sorry. Creo que es muy claro, ¿no? El cruce de panda con conejo. Es el adjetivo calificativo por excelencia en buen mexicano cuando alguien quiere resaltar la estupidez de alguien. Bien, estos fueron meros ejemplos. Profundizando en la cuestión, analizando más a fondo lo que sucede con estas falsas esperanzas, en donde millones, docenas de millones, por no decir cientos, porque tal vez cometería exageración, pero sí docenas de millones. Y yo conozco miles de ellos personalmente. He estado en parroquias en Los Ángeles, California, en Phoenix, Arizona, en San José, California, en San Diego, California, en toda la costa de Dorada de California, que es la región más próspera, más rica, más drogadicta y, ojo, más decadente del planeta, donde hay una ingente cantidad de mexicanos, cuando menos unos 15 millones, en todo lo que es el estado de California, si no es que más. Y desgraciadamente su obispo, el obispo primado de California, con sede en Los Ángeles, nunca pone a callar, nunca les dice ya basta a los cientos de sacerdotes, ¿sí?, que están promoviendo las tesis de James Martin, o cuando menos haciéndose patos, haciéndose eso, cruces de pana con conejo, con las tesis al estilo de James Martin.
Y curiosamente, a los que se mantienen intencionalmente predicando cuestiones totalmente afines a nuestra fe católica, al magisterio de la Iglesia de 2000 años, y que incluso se atreven a citar a San Pablo. Le acaba de pasar a un magnífico, a buen amigo mío en la diócesis de Phoenix, un sacerdote tocayo mío de nombre Juan. No digo su nombre por no ponerlo en la picota, pero acaba de ser llamado por su obispo y le puso una soberana regañada porque en una misa dominical se atrevió a decir, bueno, se atrevió a leer la epístola de San Pablo, en donde dice que ni los ladrones, ni los falsarios, ni los homosexuales alcanzarán a entrar al reino de los cielos. Y eso le bastó para que como castigo lo enviaran a una clínica en Chicago para reacondicionar su cerebro y recuperar la cordura. Quiere decir que para muchos obispos en diferentes partes del mundo, pero destacadamente en Alemania y en Estados Unidos, y también en México no canta mal las rancheras, cuando menos hay unos 5 de este corte, sostienen pues lo insostenible. La iglesia nunca va a cambiar. Pueden ir cerrando sus maletas vacías porque no van a ir a ninguna parte con esa falsa esperanza. Y no saben cuánto me alegra. Bueno, hasta puedo reír a carcajadas del gusto que me da saber que la iglesia de Cristo, de Pedro, permanecerá firme en medio de esta tempestad. A mí me pueden acusar de lo que gusten, ya estoy acostumbrado. Me dicen nazi, fascista, trasnochado, viejo anticuado, ya muérete, ¿qué haces todavía hablando de estas antigüedades que se usaban en la época de tus abuelos? No te has puesto al corriente, ¿cómo te dices psicólogo profesional? No tienes vergüenza. Eso en lo que se puede decir. En lo que no se puede decir, pues ya se podrán imaginar mentadas de madre, mínimo, más todo el vocabulario mexicano en todo su esplendor. ¿Por qué? Porque me atrevo a defender la tesis de San Pablo. Los homosexuales prácticos no entrarán al reino de los cielos. Los homosexuales castos, claro que sí, si manejan la castidad, como también nos toca manejarla en infinidad de ocasiones a los heterosexuales, ¿sí? Como a mí me ha tocado manejar la castidad en diferentes circunstancias de mi vida conyugal por padecimientos severos de mi esposa. Y no me fui a buscar a una prostituta o a una mujer alternativa, como muchos aquí pueden haberlo escuchado de sus amigos o incluso de alguno de los señores que andan por aquí en el grupo, que tiene la costumbre de visitar amigas porque su esposa trae la regla o está embarazada. Entonces, la moral sexual es inamovible. Pierdan la esperanza en que ésta pueda modificarse. Esto lo hemos visto, dice el artículo que escribí, lo empiezo a explicar, se los voy a compartir por supuesto, aunque no está del todo afinado, pero ya les compartí a todos la sesión del viernes, el discurso de Emilio Portes Gil, ya les compartí también los 2 videos, el breve y el ampliado donde todos participan, en donde hablamos justamente de lo que sucede con Emilio Portes Gil y todo lo que expliqué en la sesión de ese día. Ya está subido a todos los grupos. Dice mi artículo sobre el tema de hoy, porque esto apenas fue la introducción. Hemos sido avisados desde hace 2000 años por Jesucristo y luego repetido por las apariciones marianas, que vendrían lobos vestidos de ovejas para demoler la fe católica desde adentro de la iglesia. Y hoy hemos llegado al tiempo en que esto está sucediendo
y es ya suficientemente visible para cualquier católico atento. Así hablaremos sobre cómo es el modus operandi de quienes están tratando de demoler la fe y la doctrina desde el interior de la Iglesia para transformarla en un humanismo. Por cierto, aquí me brinca una idea que probablemente logre compartir con ustedes. Soy muy amigo, a lo mejor de alguien que ya murió, se apellida Sánchez Stein Price, y él fue un profesor emérito de la UPAEP, de la Universidad Autónoma Popular del Estado de Puebla, y escribió un libro extraordinario, voy a tratar de conseguirlo, que se llama El rotundo fracaso del humanismo ateo. Así, literal. El rotundo fracaso del humanismo ateo. Porque un humanismo sin Dios reduce al hombre a la mera categoría de bestia. Y no solo de simple cosa, arrojada en el planeta Tierra, sin origen, sin identidad y sin destino. Y es la tesis de este libro del fracaso del humanismo ateo. Voy a buscar si lo puedo conseguir, y si no, pues yo recuerdo las tesis principales de este libro y en su momento se las explicaré. Nada más para adelantarme, cuando yo digo humanismo, muchos de ustedes pueden decir, oye, pero pues qué palabra tan bonita, ¿no? Qué expresión tan noble, el humanismo. Sí, en la película del abogado del diablo, el diablo dice con mucha sabiduría, es que yo soy un gran humanista. Y lo demuestra en la película de El abogado del diablo. Y da sus tesis, y sus tesis son irrefutables desde el punto de vista del demonio, ¿no? Entonces, olvídense de que el humanismo sea algo que el católico puede abrazar. O eres humanista o eres católico. O eres antropocéntrico, es decir, humanista, o eres cristocéntrico, es decir, católico. Son dos términos antitéticos, son dos términos excluyentes, el humanismo y el cristianismo. Bien, alejado de las verdades bíblicas para acercarla a la moral del mundo. Con el objetivo de que sepas identificar, me refiero a cada uno de ustedes, con el objetivo de que sepas identificar Diana, Alejandro, Rodrigo, Lara, Lili, Sandra, Mario, Limón, la intención de las cosas que escuchas en los templos. Porque ahora ya se escuchan en los templos. Y fueron también advertidas por una santa muy famosa, Ana Catalina Emmerich. Varias visiones de místicos, entre ellas las de esta ilustre santa, Ana Catalina Emmerich, que describen un futuro en que la iglesia será destruida desde adentro, por infiltraciones, herejías y pastores de vida disoluta. En el sentido estricto, la iglesia no será destruida, aunque no será como ahora la vemos todavía. En el Vaticano, con sus ceremonias maravillosas, con su formidable Basílica de San Pedro, con todos los templos de la cristiandad de pie, en ciudades incluso bombardeadas. Puedo decir con mucho gusto que el ejército ruso ha cuidado muy bien de no lastimar uno solo de los monumentos religiosos de esa ciudad. Todos están intactos y espero que así sigan hasta el final de la guerra. Entonces, no la vamos a ver así. En un momento dado puede haber una desaparición del culto externo, de las noticias del Vaticano, de la vida de los obispos, de los cardenales, y quedar un remanente pequeño de cristianos fieles, con un papa que probablemente ande a salto de mata, escapando por aquí y por allá. Y que incluso ese pequeño remanente de católicos fieles, incluso probablemente, no podamos estar en contacto con nuestros sacerdotes,
con nuestros obispos y desde luego mucho menos con nuestra cabeza en la tierra, que es el Papa. Esto ya sucedió y lo vamos a ver en detalle en el taller del viernes, al referirme justamente a esos 3 años, no, 5 años, en los que el pueblo de México no tuvo sacramentos ni iglesias abiertas. De 1924 a 1929, particularmente de 26 a 29 en todo el país. De tal manera que el pueblo de México se quedó sin sacramentos, sin misa, sin culto, y por eso estalló la Guerra Cristera. Ese pequeño remanente de cristeros, porque pues no fueron más del 3 o 4% de la población la que se levantó en armas, probablemente pues un fenómeno que pueda volver a suceder si la iglesia sigue siendo bombardeada desde adentro, como lo es hoy, como lo dice Ana Catalina Emmerich, por infiltraciones, herejías y falsos pastores de vida disoluta. Disoluta quiere decir decadente, alejada de la moral, de la ética cristiana, alejada de la palabra de Cristo y propalando un falso evangelio humanista. Ana describe este proceso como una demolición, pero no como una bomba que de repente cae y no deja más que escombros, como ahora lo vemos a diario en la guerra actual. Que por cierto, qué dolor, qué tristeza que esto esté sucediendo, independientemente de los motivos, de las causas, de las razones, entre comillas, que pueda haber para este conflicto. Qué pena por los inocentes que sufren y qué bueno que nos pudiéramos poner de rodillas por ellos, a rodilla pelona, para que la Virgen los cubra con su manto y los salve de males mayores. El mal mayor en una guerra no son las heridas del cuerpo. En una guerra los males mayores no son la muerte o las mutilaciones. No. Varios autores, incluso ateos, como Jean-Paul Sartre o Albert Camus, describen con una perfección asombrosa y con una belleza literaria de primerísimo nivel que el máximo daño en una guerra es la desolación. La desolación. Quiero que todos se imaginen, por favor, la desolación de una niña de 4 años, de 5 años, que ya está consciente de quién es su papá, de quién es su mamá, de qué es su tierra, de dónde está su cuarto, su hogar, su escuela, su lugar de juegos, su país, su bandera, y que tiene que despedirse en un tren abarrotado no de hombres, ni un solo hombre, de puras mujeres, ancianos y niños pequeños, porque los hombres entre los 18 y los 60, una brutalidad de Zelensky, se tienen que quedar a pelear. Yo quiero que piensen en la desolación de esa niña y cómo va a dañar su cerebro y su sistema nervioso central por el resto de su vida, si su madre no sabe afrontar junto con ella esa tremenda desolación que es el estado favorito del demonio para derrotarnos, doblar nuestra voluntad y entregársela para que Él nos salve y no Cristo. Ese es el verdadero riesgo de lo que Dostoyevsky y Tolstoy, dos príncipes de la literatura rusa, narran o describen como el demonio, los demonios de la guerra. Y que incluso en una de sus principales novelas, Dostoyevsky titula con una simple palabra: demonios. Que se dedican ¿a qué? A buscar la desolación de los humanos. Pues hoy, en una enorme región europea, está sucediendo. Y aguas, porque es como una mancha imparable. Ya hoy Estados Unidos ordenó el movimiento de un acorazado con cazabombarderos, un acorazado con
5,000 hombres y 90 naves de guerra. Ya está avanzando hacia la zona de conflicto. Un barco prácticamente invencible de la Armada gringa por órdenes del provocador Biden. Ahora sí que Dios los agarre confesados y por ahí hay que pedirle a la Virgen que se detenga o lo detenga. Bueno, esto es justamente la demolición de la iglesia, la desolación, la falta de respuestas, que diversos problemas que nos están llegando por todos lados nos pueden ocurrir. Y dentro de esta desolación, muchísimas personas recurren a colocar su esperanza en falsedades. Son las que vamos a ir develando en esta ocasión. También Nuestra Señora, Ana dice, más bien es una destrucción, digamos, artesanal, por parte de los enemigos internos, que toman su martillo comunicacional y día con día golpean con sus comunicados, con sus tesis, con sus herejías, con sus irreverencias, el cuerpo místico de Cristo, y así van destruyendo el templo de Cristo. Nuestra Señora nos advirtió de esto en 3 apariciones. Bueno, en 4. En La Salet, en Garabandal, en Akita, pero sobre todo en la campeona de las apariciones, Fátima. E incluso, al referirme a Fátima, está en el tercer secreto que no ha sido revelado por el Vaticano. El tercer secreto ha sido parcialmente revelado, pero la parte más negra, la parte más oscura, la parte más tremebunda, yo diría, ¿sí? No ha sido revelada. Pero de todas maneras, el Vaticano ya dijo que, en efecto, la gran apostasía vendrá desde la jerarquía al interior de la iglesia. ¿Qué es lo que Jesús informó a sus discípulos cuando dijo que la iglesia sería infiltrada por los enemigos de Dios? Cristo profetizó que mientras todo el mundo durmiera, un enemigo vendría a sembrar cizaña entre el trigo. Lo expresó claramente diciendo, muchos se apartarán de la fe, y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos incautos. De modo que no podemos decir que no hemos sido avisados. Vaya claridad en el aviso de Cristo. Y además de la Virgen, en 4 ocasiones cuando menos. Y además ahora lo estamos viendo en vivo y en directo, por la sencilla razón de que ese tiempo ya nos alcanzó. Estamos viviendo en los días de una de las pérdidas de fe, de esperanza y de caridad más grandes de la historia. Yo diría que esta turba de asesinos que recorrió ayer el Estadio Corregidora, y de esta turba de asesinos que todos los días mata de 90 a 110 personas a lo largo del país, incluyendo 10 mujeres por el mero hecho de ser mujeres, es una demostración flagrante de la pérdida de la esperanza. Porque ¿en qué tienen puesta su esperanza los narcoterroristas? Porque ya es la palabra que debemos darles. No son simplemente narcos. No se contentan con llevar sus cargas de aquí a Chicago, o a Tijuana, o a Los Ángeles, o a donde sea. No, son terroristas que recorren el territorio nacional, ejecutando, masacrando, colgando. En lo que va del sexenio, en lo que va de los últimos 6 años, estamos hablando de 700 masacres. La menor con 3 cadáveres juntos, la mayor con más de 200. ¿Esto qué implica? Pues la pérdida de la esperanza. ¿En qué tienen ellos puesta su esperanza? En que la merquita corone.
Así se expresan los narcos. Oye, ya coronó la merca. Oye, ya coronó la merquita. No, todavía no corona. Puta. Y la retaíla de maldiciones. Pero cuando corona la merca, la merquita, o sea, el alijo de cocaína, 500 gramos, 500 toneladas, 1000 toneladas, 20 toneladas, lo que sean, hacen fiestas irrefrenables e interminables. En eso tienen puesta su esperanza. Y de vez en cuando son contratados para ejecutar matanzas como las que vimos ayer, o hace unas semanas en San José de Gracia, o hace unas semanas en Zacatecas, y hace unas semanas nuevamente en Zacatecas, y en Celaya, y aquí, allá y más allá, de una manera interminable. A esto justamente se refiere en que estamos viviendo uno de los días de las más grandes pérdidas de la fe, la esperanza y la caridad en la historia del mundo y particularmente en la historia de México. Claro, esta pérdida de la fe, de la esperanza y de la caridad, pero en este caso sobre todo de la fe y de la esperanza, en primer lugar de la esperanza, comienza en lo que, nuevamente lo insisto, en la educación laica, que se considera a sí misma como una obra maestra del humanismo. A esto nos ha llevado el humanismo laico de la Revolución Antimexicana, instaurada el 5 de febrero de 1917 y comenzada 7 años antes, un 20 de noviembre, la más horrenda revolución que haya ocurrido en el planeta Tierra, tal vez a la par con la rusa. Y si no hubo más muertos, pues es que no había más vivos. Laicos individuales, grupos o parroquias, congregaciones enteras se están apartando de las enseñanzas de Jesús. Hoy podemos decir que la compañía de Jesús, salvo unos cuantos viejitos por ahí, abandonados en sus conventos o en sus casas, como le llaman ellos, sus casas, que ya no tienen capacidad para salir al público, a las parroquias, a defender la palabra de Dios. La orden jesuita, comenzando por su jefe, de apellido Sosa, y qué vergüenza, de apellido Sosa Abascal, como decíamos los chamacos, toco madera. Bueno, toco un crucifijo que tengo aquí cerquita. ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza que se apellide Abascal! Aunque sea su apellido materno. Son los grandes heterodoxos, los grandes seductores, los grandes flautistas de Hamelin, que lo único que quieren es comerse vivos a los niños o entregarlos a las fauces de los lobos. Algunos ni se dan cuenta de que ya abandonaron su fe, su esperanza y su caridad verdaderas. Abogan por valores exactamente contrarios a los que expone el catecismo de la Iglesia. Y aquí se me pasó en mi redacción actual hacer una corrección que de una vez voy a hacer. Cuando se habla de valores contrarios a los que expone el catecismo de la Iglesia Católica con respecto a la conservación de la vida, con respecto a la sexualidad humana y al matrimonio, no podemos hablar de valores. ¿De qué tenemos que hablar? De contravalores o antivalores. Porque la expresión valores negativos no existe. Es un contrasentido, es como decir círculo cuadrado. En cambio, vale decir contravalor es correcto, antivalor es correcto. ¿Qué predican ellos? Antivalores contrarios a los valores que expone el catecismo de la Iglesia Católica respecto a la conservación de la vida, la sexualidad humana y el matrimonio. Ni qué decir que sostienen la cada vez más extendida idea, este es otro tema muy de moda entre ellos, es un tema que les encanta, y que consiste en la negación de la existencia del demonio.
Cierta vez el Papa Francisco, cuestionado sobre si creía o no en la existencia del demonio, yo temblé acerca de lo que iba a responder. No sé cómo responder a eso. Venía en un vuelo, no sé a qué país de América Latina, y fue muy claro y contundente. El demonio no es una figura coloquial, no es una imagen abstracta del mal. El demonio es un ser y existe. Y yo añado, como teólogo, conocedor de este tema desde niño, en boca de mi padre lo aprendí, y hagan de cuenta que es mi papá y mi abuelo y mi mamá quienes me están haciendo decir lo que en este momento voy a decir. Y la principal habilidad del demonio es hacernos pensar, hacernos creer y hacernos sentir. Tres cosas: hacernos pensar, hacernos creer y hacernos sentir que no existe. Una vez que una persona ha dejado de pensar en que su enemigo principal, pues sí, es el mundo, claro, también la carne, por supuesto, pero ¿qué va? Ellos dos juntos, la carne y el mundo, no hacen lo que uno solo de nuestros enemigos hace por sí solo. Y este enemigo principal se llama Satanás, Lucifer, Belcebú o el diablo, como quieran llamarlo. Y esta falsa creencia de que Satanás no existe, así como, ojo, tampoco existe el infierno. Ya es una docena de obispos alemanes y 3 o 4 mexicanos que dicen que el infierno está en la tierra, que no hay tal cosa como el purgatorio, que no hay tal cosa como el cielo, que no hay tal cosa como el infierno, o bien que sí hay cielo, y ojo, que Dios es tan bueno, que Dios es tan humanista, que Dios es tan comprensivo, que nadie se escapará de ir al cielo aunque tenga que pasar por el purgatorio. O sea que no importa que haya sido el peor malnacido, el peor asesino, Hitler, Mao, Stalin, Marx, ahora los abortistas encabezados por el bulto de Palacio, la Sánchez Loba, esta bruja de la Secretaría de Gobernación. No importa que haya sido una asesina profesional, que debes miles, por no decir millones de vidas, tu destino es el cielo por la misericordia divina, aunque no te hayas arrepentido. En eso ya millones de mexicanos tienen puesta su esperanza. Nada menos el día de ayer discutía con un amigo aquí en la casa de ustedes. No es que Dios no puede ser tan malo de mandarnos al infierno. Es que todos nos vamos a ver en el cielo. Dios es muy comprensivo. Dios es Papá Dios. No, pues menuda discusión que me tuve que echar para decirle, justamente, Dios es tan bueno, pero tan bueno, que su justicia es inseparable de su misericordia. Y su misericordia es inseparable de su justicia. Y se lo expliqué. Porque qué injusto sería que tanto la víctima como el victimario, sin resarcir ningún daño, sin arrepentimiento, sin pedir perdón, pudiera llegar al cielo, a continuar el estatus que vivimos en la República Mexicana, que ya no se llama así. Mi adorada patria mexicana ya no se llama así. Ahora se llama Impunilandia. Así como hay Disneylandia, y Adventureland y todo lo que quieran land en Disneyland, México ya se llama Impunilandia. Y qué terrible sería entonces que las víctimas de los asesinos, de las docenas de víctimas que sucedieron ayer en el estadio de Querétaro, puedan entrar al cielo juntitos con sus muertitos, sin haber ni siquiera ido a pedir perdón a un sacerdote
o a uno de sus deudos, es más, sin arrepentirse. Así que olvídense de tener puesta su esperanza en que Dios es tan bueno que entrarás al reino de los cielos sin arrepentirte, sin confesarte, pero sobre todo sin restituir el daño que hayas hecho. El mal que hayas hecho lo tienes que pagar en la medida de tus fuerzas y en tus circunstancias actuales, acompañado de un profundo acto continuo de contrición perfecta. Para que tengas la esperanza, hablando de la virtud que nos ocupa, de entrar al reino de los cielos, porque si tú no pones tu casi nada, que es tu arrepentimiento, Dios no pondrá su casi todo, que es su misericordia. Para que Dios ponga su misericordia, tienes que poner puesta tu esperanza en hacer lo que te toca hacer. Arrepentirte, restituir, pedir perdón, cambiar de vida. No puedes tener puesta tu esperanza en una misericordia divina ausente de su justicia. No puedes tener puesta tu esperanza en que no hay infierno. Hay infierno y lo vas a escoger. Si no cambias tu vida, si no rectificas tu vida y la diriges conforme al verdadero evangelio. Y estos señores que nos alejan cada vez más de la verdadera fe de nuestros padres, de nuestros abuelos, pero sobre todo de la fe bíblica y de la esperanza de la vida venidera y del cumplimiento de las promesas de Cristo, nos hacen la guerra. Cómo me la he pasado. Hace rato uno de ustedes, creo que Lara, subió un video de unas víboras que se quieren comer un animalito medio raro, que es otro reptil de 4 patas. Y finalmente este reptil logra escaparse como de, 100 víboras, que lo van atacando a una velocidad asombrosa hasta que incluso una de ellas logra hacerlo pelotita al interior de sus nudos de serpiente, pero no sé cómo este animalito logra escaparse y finalmente con muchas dificultades y haciendo gala de una fuerza atlética impresionante, logra salvar la vida y encontrar un compañero de tribu en la cresta de una montañita rocosa. Bueno, pues así andamos. Yo así me le he pasado mi vida, escondiéndome, huyendo, reptando, disfrazándome, llevando un perfil bajo, pensando esta palabra la subo, no la subo, la pongo, no la pongo, me aviento a que me borren de Facebook, de YouTube, de todas mis redes, me la juego, no me la juego. Es una situación verdaderamente horrible, que si no fuera por esa fe tan sólida que lograron mis padres inocular desde mis más tiernas niñez, tanto en mi cabeza como en mi corazón y en mi alma, yo creo que ya habría defeccionado. Porque es pasársela huyendo de una jauría. Pero no es una jauría de perros, ojalá. Es una jauría de serpientes. Velocísimas, que de un bocado se pueden zampar un burro, porque son pitones, son boas constrictor. Y es verdaderamente milagroso que todavía a mis 79 años ande por aquí yo, vivito y coleando, combatiendo a estos sujetos que quieren devorarnos a los fieles católicos. Y es particularmente peligroso, no tanto las serpientes que me persiguen a mí, o a mis hermanos, o a mis padres, o a mis correligionarios, o a mis fieles alumnos. Porque estoy seguro que también a algunos de ustedes les ha tocado enfrentar este tipo de persecución y muy probablemente incluso en sus propias parroquias. Cuando menos el gesto de desagrado, el descolón o la descalificación de algún sacerdote del que ustedes contaban apoyo, esperaban apoyo y encontraron todo lo contrario. Bueno, y es más peligroso todavía porque ya no hablemos de serpientes perseguidoras ni de una jauría de lobos, sino de lobos disfrazados de ovejas, con un camuflaje tan perfecto
Les voy a pasar, de hecho, una foto en donde hay un lobo que tiene un disfraz de oveja increíblemente tan bien hecho que resulta difícil distinguirla del resto del rebaño. Pero es un lobo. Se los voy a mandar. Demoliendo la fe cristiana desde las bases, bajo el fundamento, bajo el pretexto de que hay que modernizar lo que creen los cristianos, porque esta fe es una bola de antiguallas que ya no sirven, que no están ayornadas, que no van con la voz del siglo, que no van con el pensamiento del mundo actual, que ya no están de moda, que nadie las sigue, que nadie las cree. Pues no importa. Juan Pablo II, antes de morir, dijo: no importa que lleguemos a ser tan poquitos que nos quedemos únicamente 12. Bueno, este ataque está conducido por sacerdotes, por obispos, por cardenales, por laicos que tienen una intensa vida eclesiástica, por así decirlo, y que desde hace décadas, probablemente desde hace un par de siglos o más, han sido mal catequizados a propósito. Han sido llevados a creer que Jesucristo no vino a traer una verdad, la verdad, para todo tiempo y lugar, es decir, para el resto de la historia humana. Aunque pudiéramos alcanzar hipotéticamente las galaxias, otros planetas, otras estrellas en los próximos milenios, la moral católica, la ética cristiana va a permanecer inmutable hasta la consumación de los siglos. ¿Cuándo se da la consumación de los siglos? Pues los primeros cristianos creyeron que en el año 100, después se creyó que en el año 1000, muchos bobos creyeron que en el año 2000, algunos malos predicadores católicos dijeron que era para noviembre del año pasado. Claro que les falló, y yo lo advertí desde octubre. Eso me costó la pérdida de la amistad de varios de ellos, yo creo que para el resto de mi vida. Nos conducen al rebaño de Cristo para que escuchemos como si fuera verdad a esos supuestos apóstoles que se basan en armas demoledoras. ¿Sí? Y yo les pido a todos que si tienen dudas, consúltenme, no se dejen engañar. Si algo les huele no del todo bien, es que algo podrido apesta en Dinamarca. Más vale averiguarlo. Es que el padrecito ya me dijo que aunque todavía no me case con mi esposa más que por el civil, ya puedo comulgar. No, no puedes. Es que el padrecito ya me dijo que aunque no me confiese, con que yo me confiese solito en mi recámara, le pida a un crucifijo perdón, ya con eso puedo comulgar. No, no puedes. Las reglas son muy estrictas, son muy claras y son para siempre. ¿Sí? Es que el padrecito ya me dijo que los mandamientos de la Santa Madre Iglesia fueron escritos hace siglos por papas de mente muy cerrada y que ya no son obligatorios. ¿Verdad, Juan Bosco, que ya esos mandamientos de la Santa Madre Iglesia ya no están vigentes? Claro que siguen vigentes, porque son de aquí a la era de las galaxias, si es que llegamos a ella. Si es que a un sujeto, en este clima de guerra, no se le ocurre lanzar el primer misil nuclear. Que esperemos, a rodilla pelona, que a ninguno de los dos bandos se le ocurra. Bueno, tres. Los rusos oficiales, los ucranianos oficiales y los terroristas, que además de terroristas, están financiados por el narco global y por el Deep State de los Estados Unidos. Porque cuando hablamos de Joe Biden, hay que entender que Joe Biden no tiene autoridad por sí mismo de orden práctico.
la verdadera autoridad práctica, ejecutable y ejecutante de Joe Biden, emana del Deep State, o sea, de sus amos de la cúpula global, que son los dueños del dinero, los dueños de las armas, los dueños de las drogas, los dueños del conocimiento, los dueños de los mass media. Esos son los amos, no de Vladimir Putin. Por eso lo quieren aniquilar desde hace muchos años. Son los amos de Joe Biden y los verdaderos amos del planeta, que se valen a su vez, en la parte religiosa de la que hoy nos estamos ocupando, de presionar, de comprar, de insuflar enormes cantidades de dólares y de euros para que el clero abandone la palabra de Cristo y asuma la palabra de Lucifer, vestida como ángel de luz. Esa es la verdadera gravedad del momento que estamos viviendo en términos de en dónde tenemos fincada nuestra verdadera fe. Esto todo lo que he explicado lo condenó San Pío X con el nombre de modernismo herético y cismático, las dos agravantes, modernismo herético y cismático, diciendo que es la síntesis de todas las herejías de la historia y que hoy podemos llamarle postmodernismo. Lo que San Pío X llamó modernismo, hoy le podemos llamar postmodernismo, algo muchísimo peor que lo que conoció este ilustre y santo Papa. Este postmodernismo parte del supuesto de que la religión ya no tiene otro fundamento, ojo, más que el sentimiento religioso, no la fe revelada que entra por la razón, no por la emoción, que entra por el conocimiento racional, porque Cristo no habló a los corazones, Cristo habló a las inteligencias. Él no dijo que sienta el que tenga corazón, no, Él dijo que oiga el que tenga oídos, que vea el que tenga ojos, que entienda el que tenga entendimiento. No se dirigió a las emociones. Cristo invariablemente se dirigió a la razón, igual que todos los papas de la historia, incluyendo a muchos de ellos que fueron reverendos pillos, como Alejandro VI, los Borgia, los de la Rovere y otros, que fueron sujetos incluso criminales, pero que nunca incurrieron en herejías. Por lo tanto, considera el postmodernismo a la escritura. Fíjense qué herejía. La voy a decir despacio para que todos la asimilen. El postmodernismo considera a la Sagrada Escritura como un mero sentimiento momentáneo de la época en la cual se reveló la palabra de Jesucristo. Pero que como la palabra de Jesucristo fue expandida hace 2000 años, y ya pasaron 2000 años, y ya cayó el Imperio Romano, y ya cayó el Imperio Inglés, y el turco, y el otomano, y el español, y el francés, y todos los imperios se han derrumbado, y se está derrumbando el Imperio Yanqui, y se derrumbó el Imperio Ruso, y ahora parece que da patadas de ahogado para resucitar. Todos los imperios han caído, pero la Iglesia ha permanecido. Esta Iglesia que torpemente y a veces con muchas dudas conduce un Papa verdadero, muy limitado de entendimiento, pero verdadero Papa, Francisco, es la que es indefectible y que no tiene su base, atención mis queridos amigos, la base del cristianismo verdadero no es la emoción del momento, sino la revelación racional, inteligente y el cumplimiento de la serie de demandas, lineamientos, mandamientos, restricciones, órdenes que nuestro Señor Dios, Señor de los ejércitos, planteó en todas las escrituras
la revelación y la tradición. En eso sí podemos tener puesta nuestra esperanza, no en todo lo que hoy he explicado y seguiré explicando en próximas sesiones. Bien, hasta aquí mi explicación y comenzamos, como siempre, nuestra muy interesante y que siempre espero con mucho gusto, sesión de preguntas, comentarios, aportaciones, qué sé yo. Yasmín, adelante, por favor.